Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me complace moderar la conferencia virtual denominada El deber de revelación de los árbitros en las contrataciones públicas. El día de hoy permítame presentarles a quienes me acompañarán en esta importante actividad académica. En primer lugar, la doctora Ana María Martínez Berndt, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y a nuestro expositor, el doctor Mario Castillo Freire. A continuación, brevemente se dirigirá a todos ustedes la doctora Ana María Martínez, quien les brindará las palabras de apertura de esta conferencia. Adelante, doctora Martínez. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Les saluda Ana María Martínez. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de los martes de Justicia y Derechos, que es un espacio que contribuye a la capacitación continua de los abogados, estudiantes universitarios y público en general en temas de justicia y derechos humanos y otros de interés. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan todos los días martes y que se conectan desde las diferentes regiones del Perú. En esta ocasión, como ya se dijo, vamos a tratar el tema, el deber de revelación de los árbitros en las contrataciones públicas, cuya disertación estará a cargo del destacado abogado experto en arbitraje, doctor Mario Castillo Freire, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos por compartir con nosotros este espacio académico. El objetivo de este evento es analizar los aspectos generales que involucran el deber de revelación o también llamado deber de declaración que poseen los árbitros, entendida como aquella conducta ética que tiene que realizar el árbitro al momento de aceptar el cargo e incluso luego de haber iniciado un proceso arbitral. Ello con la finalidad de salvaguardar su independencia e imparcialidad. Entonces, este tema y otros ya nos comentará e ilustrará nuestro experto invitado del día de hoy con más detalle de qué se trata esta figura. Agradecemos a todos ustedes que se han conectado el día de hoy y esperamos que esta conferencia sea de gran interés para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. Seguidamente pasaremos a la ponencia del doctor Mario Castillo Freire, previa lectura de su reseña. Informarles asimismo, estimados participantes, que nuestro expositor contará con 60 minutos para desarrollar su presentación y posterior a ello se abrirá una ronda de preguntas de aproximadamente 15 minutos. El doctor Mario Castillo Freire es abogado, magíster y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado en ejercicio, socio del estudio que lleva su nombre, miembro de número y miembro del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, director de las colecciones Biblioteca de Arbitraje y Biblioteca de Derecho de su estudio. Además, es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, por favor, doctor Mario Castillo Freire. Bienvenido. Muchas gracias a la doctora Ana María Martínez, directora general del Centro de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Jimmy Torres, muchas gracias por la presentación. Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, agradecido por la generosa invitación para dirigirme a ustedes esta tarde. Bien, el tema que sobre el cual se me ha pedido hacer uso de la palabra, que es el deber de revelación de los árbitros, es un tema sin duda complejo. Trataré en estos minutos de abordar algunos de los aspectos y no hay duda de que si alguno de ellos no lo trato, podrá ser objeto de preguntas en la estación pertinente. El tema es el siguiente. A ver, cuando una persona es designada árbitro, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que acepte, de lo cual nos vamos a ocupar. Y la segunda posibilidad es que no acepte. De tal manera que comienzo por ahí porque pareciera, muchas veces parece que es así,
que cuando alguien es designado árbitro, necesariamente tiene que aceptar el nombramiento. Y eso no tiene por qué ser así. Y no tiene por qué ser así por la sencilla razón de que hay casos en los cuales uno, no solo objetiva, sino subjetivamente, no podría desempeñar el cargo de árbitro. Yo siempre recuerdo una anécdota en la cual hace años, de esto era 12, 13, 14 años, se me nombró árbitro en un caso y cuando estaba redactando la carta de aceptación, a mitad de la carta de aceptación, estaba revelando tantas cosas, te revelaba todo lo que tenía que revelar, y dije, no, aquí no me voy a sentir bien siendo árbitro, por la sencilla razón de que, primero, efectivamente estoy revelando que he tenido, digamos, relaciones profesionales con una empresa hermana de una de las que me designó, de la empresa que me designó, con los abogados, etcétera, de tal manera que, la verdad, tengo tantas cosas que decir y las ponía en blanco y negro, que el camino directo a todo lo que estoy diciendo es que me recusen y tendría que aceptar la recusación de inmediato, porque la parte que lea o que hubiese leído esa carta de aceptación hubiera tenido todos los fundados temores de que yo seguramente no iba a ser imparcial. Y en ese sentido, la respuesta se resumió a 2 líneas por las que agradecía el nombramiento, pero que lamentaba no poder aceptar. Es claro que cuando uno no acepta, y allí debo hacer una precisión, cuando uno no acepta, uno no debería decir por qué no acepta. Por la sencilla razón de que no estoy aceptando. Es decir, si no estoy aceptando, ¿por qué interesa que no acepte? ¿Verdad? Es decir, si aceptara, tengo que explicar por qué acepto. Pero si no acepto, no debería explicar por qué no acepto. Porque pueden ser razones de lo más íntimas, aquellas por las cuales me niego a aceptar el nombramiento. Y total, al no haber aceptado, no formaré parte de un tribunal arbitral y por lo tanto no estaré en juego aquello que haya dicho o no haya dicho. Lo digo porque en algunos casos he visto algunos formularios de centros de arbitraje en los cuales incluso cuando uno no acepta, se pide que uno señale por qué. Y eso, digamos, no debería corresponder, ¿no? Simplemente eso corresponde cuando uno acepta, porque ahí corresponde el deber de revelación. Entonces, partiendo de esa idea, hay casos en los cuales uno, como persona nombrada como árbitro, debe hacer un examen, en todos los casos uno tiene que hacer un examen de conciencia, para ver si es que en realidad uno se va a sentir cómodo aceptando el cargo y además va a poderlo desempeñar con libertad de conciencia, libertad de criterio, sin que existan presiones que puedan influir en el comportamiento de uno a lo largo del proceso, sin que el hecho de aceptar el cargo de árbitro vaya a deteriorar amistades que uno quiere preservar y que de ninguna manera quiere poner en riesgo, y una serie de otras circunstancias que podrían hacer que efectivamente cuando uno sea nombrado, uno tenga, luego de esta evaluación de conciencia y muy personal, uno tenga que decir que no. Entonces, uno puede aceptar o puede rechazar el nombramiento. Ahora, cuando uno es nombrado como árbitro, no necesariamente esto forma parte de lo que signifique una actividad cotidiana de esa persona. Y me explico, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que fui nombrado como árbitro por una empresa, lo fui en el año 2001, o sea, en finales de 2001, hace casi 22 años. Y yo nunca había sido árbitro, había sido abogado defensor en unos arbitrajes hacía unos años, pero no árbitro. Y me llegó una carta de un centro de arbitraje por la cual se me nombraba árbitro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el nombramiento de alguien como árbitro no tiene que significar
que esa persona necesariamente se va a dedicar o se dedica regularmente al arbitraje. Porque hay muchas personas que cumplen con los requisitos de las especialidades y lo que se exige en materia de arbitraje en contratación pública, que si bien los cumplen, ¿no es cierto?, no necesariamente se dedican por completo en su actividad laboral a ser árbitros. O sea, son personas que trabajan en una empresa o en un estudio de abogados, son profesores universitarios, etcétera, y tienen algunos arbitrajes en curso en los cuales se desempeñan en tal función. De tal manera que, ¿esto por qué lo menciono? Lo menciono porque en la vida profesional, y eso repercute mucho en razón de los temas de conflicto de interés, en la vida profesional del arbitraje, uno encuentra a personas que se dedican exclusivamente a la función de árbitro. Y yo tengo varios conocidos, varias personas amigas que se dedican exclusivamente a ser árbitros. Pero habemos otros que no nos dedicamos exclusivamente a ser árbitros, ¿no? Yo tengo mi estudio de abogados, me dedico a la defensa, me dedico a la asesoría de empresas, etcétera. Y también soy árbitro, ¿no es cierto? Es decir, no solo me dedico a ser árbitro. Y eso es perfectamente válido, ¿no? En tanto y en cuanto no implique la existencia de conflictos de interés. Hay una situación que es, digamos, como una regla de tres simple, más o menos, lo digo en sentido figurado. Cuanto más grande es la organización que uno integra, el estudio de abogados que uno integra, no hay duda de que más serán los problemas que uno tenga para poder aceptar un nombramiento como árbitro, por todos los clientes que tendrá el estudio de abogados, ¿no? Si el estudio es un estudio más pequeño, habrá menos problemas precisamente para poder aceptar el nombramiento, porque seguramente no habrá esos conflictos de interés. Entonces, ¿quién es el árbitro? El árbitro es un profesional, generalmente somos abogados, pero también los hay muchos ingenieros y personas en menor medida de otras especialidades que ejercemos, digamos, esta actividad. Y en materia de contratación pública, sin duda, pues se presenta esto también, ¿no? El grueso de los árbitros son abogados y un grupo menor, pero importante, ingenieros. Y esto por cuanto, digamos, para ser presidente de tribunal o para ser árbitro único se tiene que ser abogado, ¿no? En tanto que los árbitros designados por las partes podrían tener otra especialidad. Bueno, ahora, vamos a mencionar algo que para mí es muy importante. Y yo les digo que he visto muchos casos de estos de los que voy a hacer referencia. Para ser árbitro se tiene que tener vocación, como para todo en la vida. A ver, yo he visto muchos casos de personas que son excelentes abogados litigantes, por ejemplo, y que cuando han sido nombrados como árbitro, recuerdo 3 casos en este momento que obviamente no puedo mencionar nombres, seguían siendo abogados litigantes. O sea, seguían teniendo que defender a alguien, que concretamente a la parte que los nombró. Entonces, o eres árbitro o eres abogado defensor. Si eres árbitro, te conviertes en una especie de juez privado, entre comillas, porque vas a resolver una controversia dentro del derecho, pero con absoluta imparcialidad. O sea, no puedes ser árbitro si una parte te cae mejor que otra. No puedes ser árbitro si simpatizas con la defensa de una parte y no simpatizas o te caen mal los abogados defensores de la otra, ¿correcto? O sea, si has aceptado, si cometiste el error de aceptar o cuando aceptaste no estaba presente ese problema, existe algo muy importante que muchas veces es una palabra tabú y la palabra es renuncia. O sea, no hay nada que te obligue a que presentada una circunstancia que altere tu percepción de imparcialidad en relación a las partes y a sus representantes, abogados, etcétera, te obligue a seguir. Si eso está alterado, si no las ves por igual, si no las percibes a las dos
con igual distancia, entonces renuncia, ándate. Y digo que esto es un poco raro porque la renuncia voluntaria es algo prácticamente exótico en el arbitraje. La renuncia generalmente se aprecia luego de una recusación, pero la renuncia voluntaria, y yo tengo la seguridad que muchas veces los árbitros deberían renunciar voluntariamente por muchos temas, la renuncia voluntaria no precedida de una recusación o de un pedido de ampliación de revelación o algo parecido que vamos a ver ahora, es algo que no se suele presentar en la vida real, ¿no? Ahora, vamos entonces al tema de la aceptación. ¿Aceptas el cargo de árbitro? Si aceptas el cargo de árbitro, ¿debes decir algo o no? Sí. La base legal está en la propia ley de arbitraje, el artículo 28 del decreto legislativo 1071, está en la ley de contrataciones del Estado, en el texto único, el artículo 45, específicamente, ¿no es cierto?, los parágrafos 45.26 y siguientes, el reglamento, los artículos 233 especialmente, y también 234, ¿no es cierto?, etcétera, que son las normas que rigen este tema. Y ahora que las estaba, digamos, revisando a efectos de precisamente pronunciar estas palabras, veía que hay elementos de absoluta comunidad y continuidad entre estos cuerpos normativos. La ley de arbitraje no se contradice en lo absoluto con la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, en el sentido de, y voy a mencionar solamente un párrafo de la ley, del artículo 45, cuando dice en el 45.27, los árbitros deben ser y permanecer independientes e imparciales durante el desarrollo del arbitraje. Asimismo, y este es el tema de la exposición, deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y autonomía, actuar con transparencia y observar la debida conducta procedimental. El deber de informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje. Y esto se repite en el 233 del reglamento, ¿no es cierto? Donde en el 233.2, simplemente quiero hacer una mención que luego la voy a retomar, dice: todo árbitro al momento de aceptar el cargo informa sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los 5 años anteriores a su nombramiento que pudiera generar dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Este deber de información, en línea con la ley, comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación que pudiera generar dudas sobre su imparcialidad e independencia. O sea, van en el mismo sentido. Muy bien, entonces acepto. He decidido aceptar el nombramiento como árbitro. La pregunta es, ¿qué tengo que revelar? Y la respuesta no es muy sencilla, porque a veces no hay nada que revelar y a veces hay 12 páginas que revelar. O sea, hay casos en los cuales, digamos, uno lee las partes en el arbitraje, la parte que lo nombró, o si uno es presidente o lo que fuere, y uno verifica el tema y efectivamente no conozco a nadie, no conozco ni a las partes, ni a sus representantes, ni a sus abogados, ¿no es cierto? No conozco a nadie. Entonces, simplemente la carta tendrá un párrafo y dirá que acepto muy gustoso y que no tengo algo que declarar en relación a la información proporcionada. Sin embargo, esta situación, digamos, va siendo más inusual conforme pasa el tiempo en el cual uno está dedicado al arbitraje. No tengo dudas de que seguramente en los primeros arbitrajes en los que acepté desempeñar el cargo de árbitro, mis declaraciones o eran un párrafo o eran 2, ¿no es cierto? Y no era más, porque no había más que decir. Pero con el paso de los años hay más que decir, porque mientras llevas más arbitrajes en la vida, tienes alguna relación y conoces de otros árbitros, personas que se han desempeñado como abogados, etcétera,
y por lo tanto vas a tener que declarar más cosas. Lo primero que uno tiene que hacer cuando empieza a ser árbitro, desde tu primer arbitraje, es crear una base de datos electrónica. Tienes que crear un documento en el cual señales todo lo relevante que haya acaecido en el arbitraje. Quiénes son los árbitros que te han acompañado, la parte que te ha designado, los abogados de las partes, los representantes de las partes, quién ha sido el secretario, ¿no es cierto? Creo que ya mencioné los otros árbitros, etcétera. O sea, todo lo relevante tienes que tenerlo. ¿Y por qué tienes que hacer ese documento electrónico? Por una razón muy sencilla. Si no tienes base de datos, la segunda, tercera y cuarta vez que seas árbitro, vas a tener que apelar a tu memoria para poder revelar algo. Y es evidente que la memoria te va a traicionar, porque, digamos, si has tenido 15 arbitrajes en tu vida, ¿no es cierto? Te acordarás de algunos nombres, pero no te vas a acordar de todos los nombres, salvo que tu memoria sea, pues, una computadora, ¿no es cierto? No te vas a acordar de todos. Entonces vas a empezar a hacer algo que no debes hacer y lo vas a empezar a hacer por negligencia. Vas a empezar a omitir declarar cosas. Y esa omisión va a ser una omisión por negligencia, porque no es que estés ocultando nombres porque quieras no decir algo en relación a personas, sino que simplemente no te acuerdas de las personas, porque no te tienes por qué acordar pues de los 6 abogados que eran de la defensa o de los 4 abogados que componían la procuraduría de la entidad, y no te acuerdas, te acordarás de 1 o de 2, pero no de los 10, ¿no es cierto? Entonces ahí empezarás a dejar de declarar. ¿Y eso qué va a llevar? Eso va a llevar a que luego puedas tener problemas como vamos a ver a continuación. Entonces, en primer lugar, la creación de una base de datos electrónica. Eso es fundamental. Yo les digo, sin eso no se puede vivir en el arbitraje siendo árbitro. Simple y llanamente no. Es como entrar, no sé, a oscuras a un lugar lleno de peligros, ¿no es cierto? O sea, algún peligro va a terminar con tu vida, ¿no es cierto? Entonces tienes que tener esa base de datos electrónica. Y bien, ¿qué cosa hay que declarar en relación a las personas que he mencionado? Primero que todo, hay que tener en claro algo. Antes, cuando había guía telefónica, ya no hay guía telefónica, ¿no? Y si hay, no sé si exista, ¿no? Porque en realidad, hoy con la información que hay en Internet, por lo menos uno ya no recibe la guía telefónica, me imagino que no existe. Pero yo siempre decía, hace muchos años, un ejemplo, ¿no? Cuando tú designas un árbitro, me refiero cuando una parte designa un árbitro, no es que abra la guía telefónica y no en la A de abogados, en las páginas amarillas, ¿no? Y de casualidad se abrió en la letra tal y señalas con tu dedo de casualidad con los ojos cerrados y la persona que ha señalado a ese lo vas a designar como árbitro. Eso no ocurre nunca. Eso es impensable. Entonces, de todas maneras, te van a designar por alguna razón. Con esto no estoy diciendo que sea una razón ilegal, pero te van a designar por alguna razón, porque te conocen, o porque saben que vas a ser imparcial, o porque saben que no vas a ser imparcial, o por lo que fuere, o porque han sido tus alumnos, o porque, no sé, cualquier razón, ¿correcto? Pero habrá una razón de contacto por la cual alguien te va a designar como árbitro. Entonces, ese alguien, ¿quién va a ser? Va a ser un ser humano, porque la empresa que te designe como árbitro, la entidad que te designe como árbitro, no es quien vaya a tener la voluntad como persona natural de proponer tu nombre. Alguna persona natural propondrá tu nombre. Es posible que dentro de los datos que se van a poner a tu conocimiento luego de nombrado o en tu nombramiento, ya se revele, ¿no es cierto?, algún punto de contacto que tú tendrás que pronunciarte sobre él. Entonces, en primer lugar, está la parte, el tema de la parte. ¿Qué relación tengo yo con la parte? A ver. Bueno, en primer lugar, podría darse situaciones en las cuales alguien haya trabajado en esa parte. ¿Qué pasa si el árbitro ha trabajado en la entidad o el árbitro ha trabajado en la empresa que va a litigar contra la entidad?
Uno podría decir, bueno, el tema está solucionado, señor. Mire usted, el artículo que usted acaba de leer, el 233.2 del reglamento, dice que se tiene que revelar, ¿no es cierto?, cualquier circunstancia acaecida dentro de los últimos 5 años. Y yo digo, no necesariamente. El tema podría ir más allá. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo he trabajado 12 años en una empresa constructora. 12 años en los cuales he sido gerente legal de la empresa constructora. Y me he retirado hace 5 años y medio. Y el personal que ahora forma parte del departamento legal de la empresa constructora han sido mis subordinados, mis practicantes, mis asistentes. Bueno, ellos son los que dirigen hoy el departamento legal de la empresa constructora. Y yo no estoy hace más de 5 años. ¿Me explico? Es decir, ¿acaso no debo declarar que fui gerente legal durante 12 años de la empresa constructora que me está nombrando como árbitro? ¿Podría yo ampararme en el artículo del reglamento que dice que tengo que declarar lo que ha ocurrido en los últimos 5 años y decir, no, señores, que yo ya no estaba obligado a declarar eso? ¿Por qué? Porque eso ocurrió ya hace más de 5 años. Perdón, señor, usted estuvo 12 en la empresa y efectivamente dejó de trabajar hace 5 años y medio, pero los vínculos, dado el cargo que usted ocupó, podrían ser vínculos muy estrechos con esa empresa. De tal manera que los 5 años resultan absolutamente irrelevantes. Usted tiene que declarar eso. No espere que lo descubran. Usted tiene que declarar eso. O es como haber trabajado en una entidad. Claro, en las entidades públicas puede ocurrir algo distinto, en la medida en que es, digamos, no necesariamente ocurre una situación de permanencia como puede ocurrir en algunas empresas privadas, ¿no? Con los cambios políticos, con los cambios de ministros, con los cambios en fin, de directores. Eso ocurre mucho más frecuencia, pero es igual. Si yo he sido, pues, director en una entidad estatal durante tantos años, tengo que declararlo. O sea, eso de repente para las partes que litigan, especialmente para la que no es la entidad o para la que no es la empresa, en el primer caso de mi ejemplo, será relevante y me recusará, o no será relevante y me dispensará el tema, ¿no es cierto? Pero debo declararlo. Entonces yo no soy de quienes cree que el plazo de 5 años es un plazo que deba marcar la declaración. Entonces, ¿qué cosa debe marcar la declaración? ¿Qué plazo debe marcar la declaración? Yo creo que ninguno. Yo creo que hay que declarar todo aquello que se tenga que declarar en tanto sea relevante. Pero, señor, lo que usted está diciendo es un poco, digamos, general. Sí, pero es que no lo puedo poner en números. Digamos, si esto lo pudiera poner en números, estaría encantado de hacerlo, pero no lo puedo poner en números. Entonces tengo que decir que hay que declarar todo aquello que sea relevante para el conocimiento de las partes en el arbitraje. Y estas situaciones que he puesto como ejemplos son relevantes y hay que declararlas, ¿no? Y hay que declararlas. Ahora, hay situaciones, pues, en donde la relación puede haber sido menor a los 5 años, que también la tengo que declarar, obviamente, y que sea de menor relevancia, ¿no? Mi paso por la empresa fue de 2 meses, ¿no? Reemplazando a una persona, ¿no? O 3 meses, reemplazando a una persona que tomó licencia o vacaciones o qué sé yo, licencia y vacaciones, y que me contrataron para reemplazarlo. Pues lo tengo que declarar. Ese paso será irrelevante, seguramente. No habrá marcado mi relación con la empresa, pero igual lo tengo que declarar, digamos, haya ocurrido o no antes de los 5 años. Luego están los representantes de la empresa. O sea, los representantes de la empresa ya son los seres humanos, ¿no es cierto? Los seres humanos. Los representantes de la empresa. ¿Qué vínculos tengo yo con los representantes de la empresa? ¿De dónde los conozco? ¿Qué relación he tenido? Ahora vamos a ver qué tipos de relaciones pueden existir, ¿no es cierto? Tengo que revelarlo. Al igual que en lo que respecta a los abogados o los directivos de la empresa en la medida, naturalmente, que ello sea de mi conocimiento, ¿no? No se le puede pedir al árbitro que haga una investigación de detective privado, propia de detective privado, de policía, de investigación, ¿no es cierto?,
para ver quiénes integran la empresa, una empresa pues que tenga 800 trabajadores, o sea, nadie te está pidiendo eso. Te está pidiendo que reveles lo que tú conoces y lo que de manera sea público y lo que esté a tu alcance, ¿no es cierto? Pero eso que está a tu alcance tienes que revelarlo. Ahora, esto, ¿a qué niveles se extiende? Por ejemplo, a niveles de trabajo. He trabajado yo con alguna de las personas que me han nombrado, no digo en la empresa, ya salí de la empresa, estoy hablando de en general. ¿He trabajado yo con esas personas? ¿He sido compañero de trabajos en algún otro lado? Si he sido compañero de trabajo, tengo que decirlo. Pero es que no éramos amigos. No, es que no te estoy diciendo que era tu pata, que salías a divertirte los viernes en grupo con él. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo si era tu compañero de trabajo. Si era tu compañero de trabajo, tienes que decir, fue mi compañero de trabajo durante 2 años en la empresa tal. Y si quieres agregar algo para que no haya dudas, porque no lo ves hace un montón de tiempo, y fue mi compañero de trabajo en la empresa tal, y no guardo relación social o de algún tipo con esa persona. Con lo cual estás diciendo la verdad, que fue tu compañero de trabajo, y estás agregando que no tienes relación alguna con él. Como cuánta gente con la cual uno tiene alguna vez alguna relación, pero hoy no mantiene relación de tipo alguno con esa persona. Y eso tienes que decirlo, ¿no es cierto? Si es que has trabajado. Como también sería el caso de si hubieras estudiado con esa persona. Las promociones de las universidades pueden ser pues de 40, 50, 100, 200 personas. No te digo, a ver, no te digo que te sepas de memoria los 200 nombres, ¿ya? Pero sin duda, si estudias durante 5 o 6 años en una promoción y ves los nombres de las personas que forman parte del arbitraje, de la par, los representantes de la par, oye, no me digas que no te va a resultar conocido. Cuando el profesor tomaba lista, ¿no escuchabas ese nombre? ¿En algún curso no lo has escuchado? Bueno, pues averigua bien y seguramente es tu compañero de promoción. Y si es tu compañero de promoción, mira qué fácil. En una línea pones, fue mi compañero de promoción en la universidad tal, ¿no es cierto? Y puedes agregar algo que, de repente, que sea cierto. Y no lo he vuelto a ver. Como hay un montón de gente, efectivamente, a la que yo no he vuelto a ver desde cuando terminé y gente que no me ha vuelto a ver a mí. Como a todos los que hemos estudiado en una universidad. Gente a la que vemos, seguro, seguido, tu grupo de amigos. Gente que no ha visto más. ¡Pum! ¿Para qué? Porque el día de mañana, cuando haya problemas en el proceso, cuando haya resuelto un incidente en contra de alguna de las partes, seguramente averiguarán y descubrirán que esa persona fue tu compañera de estudios. Y dirán, el doctor Castillo no ha declarado que fue compañero de estudios del doctor tal. Lo ha ocultado dolosamente. Seguro que hay una relación antigua y estrecha amistad entre ellos. ¿Qué es preferible? ¿Hacer memoria o tener tu listita que por algún lado la debes tener guardada o pedírsela a alguien que es el afanoso de la promoción para que te la preste, ¿no es cierto? O para que te la envíe por correo y tienes ahí los nombres de tu compañero de promoción o que te recusen y que de repente esa recusación sea declarada fundada porque efectivamente alguien piense que tú has ocultado dolosamente y que cómo te ibas a olvidar de tus compañeros de promoción si solamente eran 50 en tu promoción y estudiaste durante 5 o 6 años con esos 50 y que nadie te va a creer que no lo conocías. A ver, ¿qué es mejor? Hacer ese primer esfuerzo y declarar eso que alguien puede decir, pero por favor, si yo terminé la universidad en el 88, en mi caso, yo terminé la universidad en el 88, de eso ya ha pasado pues 35 años de que terminé, 35, ya ni sé cuántos, 35 años de, no, sí, 35. Desde que terminé la universidad, bueno, algo estoy en Derecho, no en Ingeniería. 35 años de que terminé la carrera. Ya no me acuerdo, no, pero es mejor. Haz tu esfuerzo y evitarás tu recusación. No hay cosa más desagradable, no hay cosa más desagradable en el arbitraje que las recusaciones. Tanto cuando uno es recusado como cuando tienes que recusar.
se los digo como abogado también. Cuando uno tiene que recusar a un colega, qué desagradable. Muchas veces yo he tenido que llamar a colegas y decirle, pedirle que se aparte, porque, digamos, se le va a tener que recusar por tal razón. Y hay colegas que se han apartado, ¿no es cierto? Otros que no, bueno, se han tenido que recusar. Pero, digamos, es una situación sumamente desagradable. Bueno, entonces, los estudios de la universidad o del colegio, en el colegio, claro, el colegio. Si declaras en la universidad que has estudiado 5 años seguidos, no te vas a acordar quiénes fueron tus compañeros de colegio que estudiaste 11 años seguidos, salvo que has estudiado en varios colegios, pues, ¿no? Pero digamos, igual, eso, pero señor, ya estudié en el colegio hace 40 años que terminé el colegio. Sí, pues, pero es mejor decirlo y buscar y tener la información en tu base de datos y declara, dirá. Lo peor que puede pasar es que alguien diga, mira, qué sonso Castillo, declara que fue su compañero de colegio y que no lo ve hace 40 años. Ya, pues que digan que sonso que soy. No importa que digan que sonso que soy, prefiero que digan que soy sonso y que declaro cosas que a otra gente no le importa, pero me curo en salud de luego estar expuesto a una recusación que eventualmente sea declarada fundada, porque alguien podría considerar que es un ocultamiento doloso de información. ¿A qué se extiende esto? Yo creo que se extiende a la universidad, como dije, ¿no es cierto?, a las maestrías, si he seguido una maestría, o si he seguido un curso importante. No me refiero, pues, si he seguido un curso, pues, que duró 4 días, ni sé quiénes estaban en el curso 4 días. Me refiero, pues, si he seguido yo un diplomado, ¿no es cierto?, en donde éramos 20, ¿no?, y nos veíamos las caras durante 4 meses. Oye, pues no me digas que no lo conoces, ¿no es cierto? Eran 20 y le veía la cara durante 4 meses. Lo tienes que conocer, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas siempre hay que, mejor toma nota de eso a pasarlo por alto, a pasarlo por alto. ¿Hay que declarar o no hay que declarar que alguien fue profesor de uno en la universidad? Miren, en realidad, yo creo que sería bueno hacerlo. No te vas a acordar de todo el mundo, pero generalmente los alumnos se acuerdan más de sus profesores que los profesores del nombre de todos sus alumnos. Entonces, si lo tienes como árbitro, declara pues que fuiste su alumno, ¿no? Y no habrá ningún problema, ¿no? O si lo tienes como abogado, mejor dicho, declara que fuiste su alumno. Ahora, yo en mi base de datos tengo a mis casi 6.000 alumnos, ¿eh? Y alguien se podrá reír, pero yo declaro, fulanito fue mi alumno el año 1993, segundo semestre. Y eso hace 30 años, ¿no? O 33. En el caso de, empecé a dictar en el 90. Tengo la lista completa. Todos mis alumnos están registrados. Pero, señor, ¿eso puede ser una demasía? No. Una vez alguien me recusó. Yo declaré que había sido mi alumno hace 20 años y me recusaron porque había sido mi alumno. Naturalmente la recusación fue declarada infundada. Pero miren la mala entraña, ¿no? O sea, si yo no hubiera declarado que había sido mi alumno y descubría que había sido mi alumno, me recusaban igual, pero yo había ocultado que había sido mi alumno. Alguien dirá, pero ¿cómo va? Pero, ¿por qué te van a recusar si es tu alumno? El abogado ha sido tu alumno. Sí, pues, pero es que en la universidad hay gente a la cual uno recuerda, gente que ha sido alumno destacado. Entonces, esas personas que han sido alumnos destacados podrían, pues, haber tenido alguna relación de afecto con el profesor, ¿no? No sé, esas cosas. Entonces, es mejor declararlo, ¿no? Ahora, obviamente, con el tema de del parentesco, ¿no? Más allá de poder declarar o de tener que declarar, evidentemente, lo relativo a si tienes al frente algún pariente que tenga, pues, que esté dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o incluso que sea tu cónyuge o tu pareja, ¿no es cierto? Eso se tiene que declarar de todas maneras. Tendrías que declarar si es que además hay alguna persona que tenga contigo algún grado de parentesco, aunque sea lejano, pero identificado por ti. El otro día me preguntaron, había un abogado, un arbitraje, había un abogado de los tantos de la defensa, había un abogado que se apellidaba Freire, ¿no? Yo sabía que en la RENIEC hay inscritos más o menos 5.500 Freire registrados, ¿no es cierto?, en el Perú. Entonces yo digo, no lo conozco, ¿no? O sea, yo con la justa conoceré pues a 30, pero a ese señor no lo conozco, no tengo idea quién es,
¿no es cierto? Pero había que, porque me dijeron que declare, porque no había declarado, porque no lo conozco. Si conoces, no lo conozco, no sé, no tengo la menor idea de quién es, ¿no es cierto? Entonces, y esas cosas, ¿no? Hay que tenerlas muy presentes, ¿no? Ahora, en relación al tema de la declaración, hay que ser muy honesto en lo que declaras con respecto a la persona con la cual vas a declarar. Si el abogado que te ha nombrado es tu amigo el alma, tu pata, son uña y carne ustedes, ¿no? Inseparables desde la universidad, ¿no es cierto? Del barrio, lo que fuera. ¿Sabes qué? O no aceptes, porque sin duda pones en riesgo tu amistad, salvo que le quieras dar la razón, cueste lo que cueste, o no aceptes, o declara eso. O sea, fulanito de tal es mi íntimo amigo. Ahora tú dirás, pero si yo declaro que fulanito de tal es mi íntimo amigo, entonces me van a recusar. Sí, probablemente, entonces te recomiendo que no aceptes, pues. Ahora, lo que podría ocurrir, y eso a mí me ha pasado, es que yo declaro efectivamente, fulanito es mi íntimo amigo. Pero el del otro lado también es mi íntimo amigo. Porque los dos son mis amigos, me explico. O sea, si los dos son mis amigos, ¿qué problema hay? O sea, digamos, yo no tengo ningún problema, porque si dos personas que son amigas están dirigiendo la defensa en un lado y en otro, bueno, pues son conscientes de que alguno de los dos tendrá que ganar, ¿no? Y bueno, y nadie dice nada, entonces yo, pero he declarado la verdad. Eso es muy diferente a declarar lo conozco. Lo conozco implica eso, lo conozco, ¿no es cierto? Yo conozco a alguien porque lo he visto alguna vez en mi vida o veces en mi vida, pero si tú dices lo conozco, no estás diciendo que es tu amigo. Si es tu amigo, tienes que decir que es tu amigo. Y si es tu último amigo, si es tu íntimo amigo, tienes que decir que es tu íntimo amigo. Hace años, como uno de los últimos puntos, digamos, de esta disertación, hace años yo escribí, hace muchos años, un artículo que se tituló El amor en el arbitraje. Ese artículo lo publiqué en la revista jurídica del Diario El Peruano, ahora 15 años, ¿no? Y era porque yo había sido recusado, porque había declarado que una abogada de mi estudio se había casado con un abogado que no era del área de arbitraje, de uno de los estudios que litigaba. Entonces la pregunta es, primero, ¿no declaré? No, sí declaré. Yo al chico no lo conocía. Yo no había visto al chico, nunca había salido con el chico. Nada, fui a su matrimonio porque me invitaron. Y quien se había convertido en su esposa, era una subalterna mía. O sea, no era mi jefa, era alguien que trabajaba para mí en el estudio, una persona abogada que estaba contratada, que estaba, perdón, en planilla, que formaba parte del estudio. Entonces, escribí el artículo porque mi sorpresa fue que quienes tenían que resolver esto, al final renuncié, ¿no? Porque quienes tenían que resolver esa recusación, me recusaron, estaban tentados de declarar la fundada. Y entonces ahí yo me pregunté, a ver, ¿qué datos tengo que tener? Yo tengo un estudio pequeño, somos 6 abogados, o sea, pero ojo, siendo 6 abogados, ¿cuántos somos casados aquí? De los 6, 3. 3 casados, 3 no casados. De los 3 casados conozco a sus parejas o sus esposos o esposas. Pero los otros 3, yo me voy a atrever a preguntarles con quién sales, convives con alguien, quién es tu pareja. Yo me voy a atrever a preguntarle y a agregar, ¿no? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque tengo que declarar, a ver, no sé, de repente lo conozco, la conozco, ¿no es cierto? Yo puedo preguntar eso. Entonces, en esa oportunidad surgió en mí la inquietud. ¿Qué cosas hay que declarar a nivel sentimental? Habrá situaciones en las cuales yo no pueda aceptar el cargo de árbitro. Imagínense, pues, yo soy nombrado árbitro, imagínense, y
una de las partes, una de las abogadas de una de la defensa de una de las partes, es mi enamorada. ¿Cómo vas a aceptar, pues? Que vas a declarar, sí, es mi enamorada, sí, pero no tengo ningún problema con que sea mi enamorada. No fastidies, pues. ¿Cómo vas a aceptar el cargo de árbitro? O sea, si es tu enamorada, tu novia, tu esposa, o sea, no puedes aceptar el cargo de árbitro. O sea, está la relación de abogados, una es ella, tienes que decir que no, que muchas gracias, será para la próxima, ¿no? Gracias, chao. Entonces, pero eso es contigo. La pregunta es, ¿hasta dónde llega ese deber, primero de conocimiento, sin violar los derechos humanos y la libertad y los derechos personales, ¿no es cierto?, de la vida privada de las personas que trabajan contigo, ¿no es cierto?, de los abogados que trabajan contigo, de los practicantes que trabajan contigo, los asistentes que trabajan contigo, de las secretarias que trabajan contigo, del personal administrativo, me refiero a los procuradores que trabajan contigo. Ya dime, ¿les tengo que preguntar a todos con quién salen o con quién están casados? Para que el día de mañana te recusen. Eso solo valdría, queridos amigos, en la medida de que estemos hablando de un superior jerárquico a ti o de un socio tuyo, ¿no es cierto? De un socio tuyo que pudiera esa relación de alguna manera influir, y siempre y cuando estuviésemos hablando de una relación formalizada, pública, visible. Pero si tiene una relación privada, particular, yo no puedo, ni yo ni nadie, obligar a que las personas que trabajen con uno le revelen, le cuenten y le digan con pelos y además me tienen que contar cada vez que cambien de enamorado para ver si hay conflicto de interés. Es una locura, cualquiera podría quejarse, ¿no es cierto? Y con toda razón, estoy violando su intimidad. Yo no puedo ir ahí. Por eso digo, uno de los temas sobre los cuales escribí hace un tiempo, que está en mi libro sobre arbitraje, es el amor en el arbitraje, pero, digamos, sobre el cual hay muchísimo pan por rebanar. Y el último tema que quiero abordar para terminar esta hora es el relativo a la vinculación entre los árbitros. Muchas veces se dice, no, pero esos árbitros tienen, ¿no es cierto?, muchos arbitrajes entre sí. Ah, correcto. Vamos a ver eso. Es posible que los árbitros tengan varios arbitrajes en común. Bueno, tienen que revelarlo, ¿no? O sea, si los árbitros no revelaran que tienen varios arbitrajes en común, estarían violando de manera flagrante el deber de revelación y por lo tanto, claro que una vez que descubierta la situación se les podría recusar y además dicha recusación debería ser declarada fundada. O sea, ya el tema es más claro que el agua. Pero el problema es el siguiente. Yo puedo tener diversos arbitrajes con una persona, pero los dados tampoco deben estar cargados. Y me explico. Vamos a suponer una persona que tiene 10 arbitrajes. Y los 10 arbitrajes que tiene en curso, 8, en 8 ha sido designado presidente por uno de los árbitros. Y el otro árbitro son distintas partes, no son arbitrajes, no son arbitrajes gemelos, ¿no? En 8 ha sido designado por el mismo árbitro. Y los otros árbitros son otras personas. El otro árbitro es otra persona. Distintas personas. Ya que, o sea, de 10, en el 80% de arbitrajes te ha nombrado presidente ese árbitro. Ahí, naturalmente, alguna parte podría decir, aquí hay un elemento que me hace dudar de esa imparcialidad, ¿no? Claro, pero es distinto, pues, si tienes una serie de arbitrajes o lo has tenido a lo largo de tu vida y has coincidido en diversos arbitrajes con esa persona, pero has coincidido igual que con esa persona con infinidad de otras personas. O sea, ahí los dados no están cargados. Y uno podría decir, sí, pues, pero ha coincidido en 6 arbitrajes en su vida. ¿Y cuántos arbitrajes ha tenido esa persona en su vida? 500, 700, a lo largo de su vida. Y entonces, si ha tenido 500 o 700,
¿Por qué hay que asustarse si en 6 ha coincidido con ese otro árbitro? Eso no significa que tengan una relación de complicidad, eso no significa nada de eso. Significa simplemente que es una persona que se dedica de manera, digamos, muy constante al arbitraje, con lo cual es normal esto, ¿no? Y a veces pasa esto, y con esto quisiera cerrar. A veces pasa esto. Alguien designa a su árbitro de parte y designa como árbitro de parte a una persona que nunca ha arbitrado. Una persona que se dedica al área tal del derecho, que no es el arbitraje, que trabaja en una empresa X, y lo nombras de árbitro. Está muy bien, cumple con los requisitos, lo nombras de árbitro. Y entonces, ese árbitro y el otro árbitro es un árbitro con recorrido en materia arbitral. Y entre los dos nombran al presidente. Y el presidente, lo más probable es que sea una persona que conozca mucho al otro y no conozca mucho a la persona que tiene su primer arbitraje. Entonces, a la hora de declarar, en tu carta dice, bueno, con respecto al doctor fulano de tal, el primero, nada que declarar. Con respecto al doctor Sutano, 5 páginas. Ah, la parte que nombró al otro árbitro te recusa y dice, no, señor, aquí hay una vinculación entre... A ver, perdón. Yo designé su árbitro. ¿Por qué designa usted a una persona que nunca ha arbitrado? ¿Qué quiere que declare con respecto a una persona que nunca ha arbitrado? Que ni siquiera lamentablemente lo conocía. O sea, no tengo ni siquiera que decir, oh, sí, lo conozco de hace algunos años, pero no tengo relación con él. No, ni siquiera lo conozco. Entonces, si no lo conozco, ¿ese es problema del presidente designado o es problema de la parte que designa a alguien que recién se inicia en el tema del arbitraje? Yo creo que es problema de la parte que designa a una persona que no tiene una presencia, digamos, apreciable o, digamos, antigua en el arbitraje. Y eso no puede ser motivo de recusación del presidente, en la medida de que él no tiene ninguna culpa de conocer más a la otra persona que sí está en la actividad arbitral desde hace mucho tiempo. Entonces, fíjense, queridos amigos, esto en realidad, de lo cual estamos terminando de hablar 60 minutos, este es un tema sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas y es tal vez uno de los temas de una casuística infinita en los arbitrajes, ¿no? Tanto en las situaciones que derivan en las dudas de las partes sobre la independencia, la imparcialidad del árbitro, como en cuanto a aquellos temas que se considera relevantes, ¿no? Ahora, es preferible siempre, y esta es una vieja regla, es preferible siempre en la duda de si debo declarar algo o no declararlo, es preferible declararlo. Y es preferible declararlo, ¿por qué? Porque deben ser las partes precisamente quienes juzguen si aquello que ha sido declarado era relevante o no, más allá de que motive o no una recusación, ¿no es cierto? Más allá de que motive o no una recusación. Y hay un punto importante y con esto acabo, ¿no? Si lo declarado por el árbitro no fuera suficiente a criterio de las partes, siempre está la posibilidad de pedirle una ampliación de declaración. Si algo de lo declarado me suena insuficiente, me resulta dudoso, me resulta, digamos, digno de una aclaración, yo puedo pedir una ampliación de declaración, con lo cual el árbitro tendrá que especificar aquellos puntos que la parte considere que el árbitro debe ampliar, ¿no es cierto?, en relación a lo declarado. No estoy diciendo cosas que no haya declarado. O también, posiblemente, oiga usted, señor, usted no ha declarado tal cosa. A veces pasa, ¿no? Y usted no ha declarado tal cosa en relación a tal árbitro. La respuesta es muy sencilla. No le he declarado porque no tengo nada que declarar. Y usted no ha declarado cuántos arbitrajes ha llevado en un tribunal con ese árbitro. Efectivamente, no he declarado. ¿Por qué? Porque no he llevado ninguno. Yo no tengo nada que decir. ¿No es cierto? Entonces, este es un tema muy complejo, muy interesante, yo diría apasionante, queridos amigos,
y sobre el cual no cabe duda de que se podría hablar pues horas de horas, ¿no? Así que no, me encuentro pues a disposición de ustedes para tratar de absolver las preguntas que ustedes consideren conveniente formular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario Castillo, por su excelente exposición, muy didáctica, la verdad. Sí, efectivamente tenemos algunas consultas, en algunos casos un poquito amplias, pero creo que valen la pena ser contestadas. A ver, tenemos una consulta, por ejemplo, si como partes de un arbitraje decidimos que el arbitraje sea llevado por una persona con evidente conflicto de interés, o por ejemplo, mm, mm, no, no está claro acá. A ver, no, no está muy claro aquí. A ver, vamos a pasar, a ver, acá hay otra consulta. A ver, ¿se le debería exigir? Perdón, pero yo creo que por dónde va la pregunta anterior. Si las partes, A si me ver, permite contestarla, ¿qué sí, pasa si las partes deciden escoger como árbitro a alguien que tenga un evidente conflicto de interés? ¿No es cierto? Es decir, el presidente del tribunal es un primo hermano o es un hermano de uno de los abogados defensores. ujú, Miren ustedes, yo creo que las partes en un arbitraje privado no habría, entre particulares, no habría problema, sería discutible, no recomendable, pero, en fin, podrían dispensar esa situación, ¿no? Pero en el arbitraje en contratación pública es mejor curarse en salud. Yo considero que en estos casos las partes no deberían dispensar a alguien que tenga conflicto de interés. Primero porque hay una de las partes, me refiero al Estado, que no es dueña y señora de los recursos que maneja. O sea, son recursos públicos. Y por lo tanto, en estos casos, la dispensa sería una dispensa muy riesgosa para los procuradores que acepten dispensar ese conflicto de interés si fuese perjudicial el conflicto a los intereses del Estado. De tal manera que yo no aconsejaría en lo absoluto a un funcionario público dispensar un conflicto de interés en contra de los intereses del Estado. Nunca. ok, ok, doctor, gracias. Tenemos otra consulta aquí, es un árbitro que trabaja en alguna entidad pública y lo designan como árbitro para otra entidad distinta a la que trabaja, ¿estaría impedido de aceptarlo? Yo pienso que no estaría impedido de aceptarlo. En tanto no se trate del mismo sector, no. A ver, una pregunta ligada al tema de la información electrónica es, ¿se le debería exigir una base de información electrónica pública o privada a los centros de arbitraje acreditados? Eh, ¿Qué sucede con el principio de confidencialidad o cuando los arbitrajes son llevados en el extranjero? A ver, hay muchas cosas ahí. Se le debería exigir, los centros de arbitraje, digamos, paulatinamente han empezado a tener bases de datos de información pública en relación a los árbitros, a las recusaciones que han tenido, al número de procesos que han llevado, etcétera. Eso es muy importante y si a eso acompañamos la publicidad que debe existir en materia de los laudos en contratación estatal, yo creo que mientras más información se tenga al momento de designar a un árbitro, más conocimiento se tenga de su trayectoria, es mejor. O sea, todo eso es mejor. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Los arbitrajes llevados en el extranjero. Bueno, eso ya es harina de otro costal, digamos, ¿no? Eso depende ya también de las leyes que rijan el arbitraje, dependerá también de si estamos en presencia de un arbitraje eh, de inversión, por ejemplo. Eso ya es un tema, digamos, que en materia de deberes de revelación guarda los mismos patrones. Digamos, el deber de revelación es en general un tema, podría decirse, de carácter universal, con especificidades en cada país y en cada reglamento, pero ya escapa naturalmente al objeto de esta conferencia, ¿no?
Otra consulta es, ¿qué sucede con los textos, artículos, libros o comentarios que denotan una posición respecto a una determinada materia? Por ejemplo, una posición contraria a una entidad gubernamental en la que vas a ejercer como árbitro. Depende, ¿no? A ver, si yo en un libro de derecho de obligaciones he dicho que ante el incumplimiento de una obligación, evidentemente nadie me va a poder recusar y decir, no, señor, usted ha dicho que ante el incumplimiento de una obligación se genera intereses moratorios. Sí, pues lo dice la ley. ¿Qué quiere? Estoy comentando el artículo de la ley que dice, del Código Civil, que dice que cuando el deudor es constituido en mora en una obligación dineraria se genera intereses moratorios. ¿Qué quieres que te diga? Lo contrario a lo que dice la ley. Eso es distinto a si estamos en presencia de un tema absolutamente particular, rebuscado, preciso, en virtud del cual prácticamente lo que haga el autor del libro o del artículo sea dar, digamos, relatar un caso y tratar de darle solución al mismo, y ese caso sea un caso totalmente opinable, y el autor diga, si puede ser verde, amarillo o rojo, el autor diga que indudablemente es amarillo. Ahí, bueno, el tema es distinto, ¿no? Porque ahí podríamos decir que si bien es una opinión doctrinaria, digamos, ante un tema específico de similar naturaleza y similares características a aquello que van a constituir las pretensiones procesales en este arbitraje, que son las pretensiones procesales, el árbitro ya ha dado respuesta. Este es un tema en el cual no dudo de que hay zonas grises, ¿no? Zonas grises. Pero sobre los temas que son evidentes, imagínense, puede decir, el árbitro ha dicho en un libro que hay tantas maneras de resolver un contrato. Sí, pues eso lo dice la ley. ¿Qué quieres que diga el árbitro? No, es que justamente estamos discutiendo sobre, pero ese es un tema que lo dice la ley. O lo dice la ley de contratación del Estado, lo dice el Código Civil o la ley que fuera aplicable al caso, ¿no? Entonces, no siempre lo que se ha dicho, además, va a marcar la opinión del árbitro en el futuro, ¿no? Y les digo, no ha habido un solo caso, yo diría en mi vida ha habido como 2 o 3, en los que finalmente uno conversando, deliberando el laudo con los compañeros de tribunal, uno llega a conclusiones que pueden ser algo distintas de aquello que uno puede haber escrito, ¿no? Naturalmente tienes que fundamentarlo, ¿no? Pero uno no es dueño de la verdad, ni tampoco las personas pueden, las personas están impedidas de cambiar de opinión, ¿no? Sobre todo, además, imagínense, pues sacan un artículo que ha escrito un profesor hace 30 años. Entonces, en 30 años no pudo cambiar de opinión, puede cambiar de opinión. Por eso digo, el tema de la pregunta es muy interesante, pero no hay una sola respuesta, es un tema muy relativo, ¿no? Otra consulta ¿es recomendable que las partes pacten preferiblemente reglas para la decisión de recusaciones? Por ejemplo, las normas de la Inter-American Bar Association en materia de conflicto de interés. Depende, ¿no? A ver, depende porque en general la aplicación de determinadas normas como las reglas de la IVA, digamos, en los convenios arbitrales, digamos, la incorporación de estas reglas en los arbitrajes que se deriven de las controversias, deberían estar pactadas en los convenios arbitrales. Si no estuvieran pactadas en los convenios arbitrales, naturalmente las partes o cualquiera de ellas podrá negarse a su incorporación en las reglas del proceso porque no están en el convenio arbitral, si es que no las considera convenientes, ¿no? En materia de este tipo de reglas, lo recomendable, ya en temas prácticos, es que si la parte las conoce, las maneja y las suele aplicar, bueno, entonces se siente cómoda con ellas.
Si la parte no las maneja, no las conoce y no las suele aplicar, entonces lo recomendable para esa parte es no aceptar la incorporación de estas reglas, ¿no? Perfecto, doctor. Eh, Indican mucha carga subjetiva en el procedimiento de recusación de los árbitros. ¿Es posible que a través de una regulación reduzca esta carga subjetiva? Muy buena pregunta. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Miren, efectivamente, no hay mayor, no hay mayor, a ver, no hay mayor escrito con carga emocional de los abogados de las partes que el de recusación. El segundo es aquel recurso de integración, exclusión del laudo, ¿no? En donde también, cuando se ha perdido, el tribunal, que era el honorable tribunal arbitral hasta antes del laudo, ya pues es un poco más, los árbitros forman parte del parque de las leyendas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, y acá sí hay algo que yo tengo que decirlo, ¿no? El recusar a un árbitro no implica de ninguna manera que se le tenga que faltar el respeto. O sea, hay una línea que no se debe traspasar y es el faltar al respeto a la persona. Tú puedes decir, bueno, acá tengo dudas por tal razón, pero llenar un escrito de adjetivos con respecto a un colega o no colega, a una persona, a un profesional, para tratar de que se aparte del tribunal, eso no corresponde en la profesión, la verdad, ¿no? Corresponde decir lo que se tenga que decir, y punto, y decirlo claramente, pero no puedes llenar, puedes utilizar un adjetivo, utilizas 20 de los peores, ¿no? Que pueden ser absolutamente ofensivos contra esa persona. Además que va a ocurrir algo, estimados amigos, no te olvides que cuando recusas pueden pasar dos cosas, que tu recusación sea declarada fundada o que tu recusación sea declarada infundada o improcedente. Y si fuese el último caso, que fuera declarada infundada o improcedente, no te olvides de que aquella persona a la que le has dicho su vida en el recurso, en el recurso de recusación, ¿no es cierto? Esa persona va a seguir integrando el tribunal arbitral. Entonces, uno como abogado defensor tiene que tener en cuenta que esa persona puede seguir siendo árbitro hasta el final del proceso. Entonces, es un acto suicida muchas veces, un acto suicida y contrario a los intereses del propio cliente, que los abogados se comporten de esa manera en los recursos en los que se interpongan recusaciones, ¿no? Ok, doctor. Otra consulta que bueno, lo felicitan por su excelente presentación y la Gracias. consulta es, de acuerdo a los ejemplos que usted indicó para declarar a las personas que uno conoce, eh, ¿sugiere usted también declarar lista de amistades como LinkedIn o Facebook como base de datos para evitar ser recusado o cuestionado como árbitro? Bueno, en tanto la interrelación con esas personas sea una interrelación, digamos, notoria, pública, una actividad en redes notoria, ¿no? Y conocida por todos, tendrá que declararse, ¿no? Y por más privada que sea, igual hay que declararla en base a todo lo que es puesto en la disertación. Pero claro, si yo tengo esa persona, tengo una activa relación en redes con esa persona, sin duda, ¿no? Ahora puede tratarse de cuentas institucionales, ¿no? En las cuales existan contactos con los cuales uno no tenga mayor relación. En esos casos, y esos contactos sean cientos o miles, digamos, eso es irrelevante, ¿no? Pero si es un contacto visible, digamos, cotidiano, ¿no? Etcétera, 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 no, la cosa es distinta, ¿no? Ahí hay que declararlo. Ok, doctor. Bueno, una casi última pregunta es, bueno, nuevamente lo felicitan por su exposición Gracias. y le consultan si pudiera precisar objetivamente las situaciones que deben declarar los árbitros para evitar ser recusados.
Bueno, en realidad no podría, porque mi exposición ha versado sobre eso, en realidad, ¿no? Es decir, no es un tema numérico, en donde yo pueda decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya está. Es un tema complejo que pasa por lo que he expuesto durante esta hora y seguramente por otros temas que ha escapado a esta breve exposición, ¿no? No se puede establecer un número clausus, si se quiere, ¿no? Es decir, solo estas cosas son las que se tienen que declarar. No es así. Lamentablemente no es así, porque si fuera así sería más fácil y evitaríamos las recusaciones tanto como pasibles de ser recusados siendo árbitros como, digamos, recusando a los árbitros si es que nos corresponde defender a un cliente, ¿no? Ok, doctor. Entonces, en ese sentido, hemos culminado ya con la parte de las consultas y le voy a dar pase a mi directora general, la doctora Ana María Martínez, para que pueda despedir la conferencia. Le agradezco de mi parte su excelente y magnífica exposición, doctor. Hasta otra Muchas oportunidad gracias, de mi parte. doctor. Muy amable. Doctor Mario Castillo Freire, muchísimas gracias de parte del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por su brillante exposición. Realmente son temas que no se tratan muy seguido a diario, pero sí nos deja una reflexión en lo que tenemos que hacer como árbitros y bueno, las con recomendaciones que usted ha dado ha sido muy interesante y creo que todos los árbitros que están acompañándonos en este momento y el público en general así lo toman, ¿no? Como una reflexión que ayuda a que cuanto más declaremos en relación a las personas que se relacionan con nosotros, vamos a ser pues más éticos, más íntegros, porque la información va a ser transparente y nuestro ejercicio también, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, y lo vamos a invitar para otra oportunidad en estos martes de justicia y derechos humanos. Agradecemos también a Gracias. Muchas las... gracias, Gracias, doctora. doctor. Si me permite, muchas gracias, doctora Ana María Martínez, a usted, al centro y al ministerio, al doctor Torres, a todos y a las 750 personas que están conectadas, ¿no? Me alegra muchísimo. Y un saludo para todos los colegas y amigos que han tenido la gentileza de escucharnos. Sí, muchísimas gracias y también aprovechar la oportunidad de agradecerle por haber sido docente de varios cursos de arbitraje que también llevamos a cabo a través de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, que también corresponde pues al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Lo comprometemos para poder llevar a cabo también otras disertaciones sobre otros temas en relación al arbitraje. Muchísimas Encantado. gracias y a los Bien. conectados, que ya lo dijo el doctor, 746 personas que nos están acompañando en este momento, comentarles que se les dará sus certificados de participación a todos pues los que han estado conectados desde el inicio hasta el final del evento. Y damos gracias y por clausurada este evento será hasta el próximo martes de Justicia y Derechos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.